de esta manera podemos pasar a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a leer, nos va a ocupar hoy el mismo capítulo 8, pero los versos desde el 14 hasta el 27, aunque vamos a leer desde el 12 hasta el 27. O sea, Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el verso 27. Encontramos ahí en las Escrituras lo siguiente. Usted puede seguir la lectura con la vista. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar una vez más. Vamos a rogarle a nuestro Dios que sea propicio a nosotros en este tiempo. Padre, nosotros necesitamos de ti. Nosotros necesitamos de tu gracia, de tu asistencia, Señor, para que acudamos a tu palabra debidamente, para que la atendamos, la reverenciemos, Señor, la entendamos y también, Señor, para que tengamos el poder para obedecerla, para creerla y para vivirla. Señor, imploramos en Cristo Jesús que nos auxilies, que tu Espíritu, Dios del cielo, esté obrando poderosamente en nosotros, Señor, para que todo esto se haga realidad, para que nos expongamos debidamente a tu palabra y para que seamos transformados por ella también. En Cristo imploramos tu favor, no solo para los que aquí estamos, sino para con todos tus hijos que hoy están confinados en sus casas. Señor, para con todos tus hijos en todo el mundo oramos. En Cristo Jesús. Amén. Estamos rodeados de malas noticias. Nos persiguen las malas noticias en el día de hoy. Malas noticias en relación a la economía. Para nosotros, o al menos en este país, es una realidad. Malas noticias en relación a la propagación del virus o de un virus que muchos temen y que puede ser mortal en muchos de nuestros seres queridos. Malas noticias en relación a la restricción de nuestras libertades, producto de las medidas por la mencionada pandemia, entre muchas otras malas noticias.
el que se restrinjan nuestras libertades, que saber nada más que no podemos ir aquí o allá, que no podemos hacer lo que habitualmente hacemos, gozar de algunos privilegios que gozamos los mortales en este mundo, que se nos limiten esas libertades es muy mala noticia para muchos. Todo ello nos puede llevar a tener muchas quejas. Y yo les aseguro que siempre, aunque no existan estas condiciones, nosotros encontramos motivos para quejarnos. Siempre vamos a encontrar motivos para quejarnos. Cuando no existía ninguna de estas situaciones, o al menos algunas de ellas, nosotros teníamos motivos para quejarnos. Y siempre hay motivos. Siempre el ser humano encuentra motivos para quejas. Estoy seguro también que los romanos, a los cuales Pablo les escribe esta carta, tenían también muchos motivos para quejarse. Estoy seguro que aunque no era la situación que la nuestra, la misma que la que nosotros estamos viviendo, los romanos también tenían motivos para ellos tener sus propias quejas. Pero tenemos las palabras del apóstol, que son las palabras de Dios mismo. Recordemos que los apóstoles siempre han hablado de parte de Dios, y por eso nosotros encontramos las cartas apostólicas como cartas del mismo Dios, o inspiradas, o que forman parte de la palabra de Dios. Ahora, miremos y atendamos a ella, a estas palabras apostólicas, para ver si tenemos derecho justificado para quejarnos. Vamos a mirar a las Escrituras, a las palabras del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a ver si nosotros tenemos motivos justificados para quejarnos, cualquiera sea la noticia que nosotros recibamos. Vamos a ver hoy si tenemos motivos para quejarnos. Vamos a ver cuáles son los motivos que Pablo da a aquellos cristianos en Roma. ¿Qué motivos se les da para que sus problemas ellos deberían considerarlo como minúsculos comparados con las bendiciones que gozaban? Pablo les demuestra a los romanos que ellos no tenían ningún problema. Pablo les demuestra esto a los romanos, y vamos a ver, porque si esto es una verdad para los cristianos en Roma, también es una verdad para nosotros. ¿Cuál es esa gran bendición de la cual Pablo habla aquí a los romanos, que debería ser tomada en cuenta para nosotros también, para que la sopesemos, la pongamos en una balanza con todas las malas noticias que nosotros recibimos y toda situación que nosotros vivamos, en comparación con las verdades también gloriosas que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús? Vamos a ver que no hay motivo, después de exponernos hoy a el texto que Pablo, o esta porción de la carta, solo esta porción de la carta de Pablo a los romanos, vamos a ver si tenemos o no tenemos motivos para quejas, o si los motivos van a ser diferentes o en sentido contrario a las quejas. Vamos a ver, y para esto vamos a hacer primero un pequeño bosquejo del capítulo anterior y el principio del capítulo que ya estamos estudiando, el capítulo 8. Pues vamos a ver que, y así le titulamos a esta predicación, un poquito larga, un poquito distinta a los títulos que normalmente usamos. Vamos a titularle a esta prédica: salvados y equipados, adoptados y ayudados. Miren todas las cosas que disfruta un creyente: salvados y equipados, adoptados y ayudados también. Entonces vamos a ver que en el capítulo 7 y principio del capítulo 8, vamos a ver que nosotros, todos los verdaderos cristianos, los que nos hemos arrepentido y creído en Cristo Jesús, hemos sido salvados y hemos sido equipados. Ahora, brevemente, miren cómo hemos sido salvados del mayor de los dilemas y del mayor de los problemas. Nosotros no hemos sido salvados del coronavirus,
Nosotros no hemos sido salvados de una situación económica difícil, con muchas escaseces. Nosotros no hemos sido salvados de ninguna pandemia o ninguna cosa temporal. Nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. Nosotros hemos sido salvados nada más y nada menos que de una condenación eterna y de un infierno eterno. De eso hemos sido salvados. Y hemos sido salvados nada más y nada menos que por el mismo Hijo de Dios. Hemos sido salvados del pecado y de la condenación a la que nos llevaba la ley que Dios impuso para que nosotros cumpliéramos. Una ley que nosotros sabemos nos queda muy grande y a la cual nosotros no podemos cumplir. Nosotros en el capítulo 7 vimos ese dilema de Pablo con la ley, donde él dice que la ley le condenaba y que era imposible que él fuera salvado cumpliendo la ley, pues la ley lo condenaba a ser un hombre carnal y la ley era espiritual y él imposibilitado de cumplir esa ley, diciendo que la ley era santa, justa y buena, pero que él, mostrándose delante de la ley, se vio como el mayor de los pecadores. Y así somos todos nosotros, todos los seres humanos, si nos exponemos sinceramente delante de la ley, nosotros vamos a encontrar que somos pecadores condenados por esta ley. Esa ley nos condenaba, esa ley nos llevaba directamente al infierno. Pero nosotros fuimos salvados únicamente, de la única manera que pudiera ser salvado o puede ser salvado un ser humano, solo si el mismo Dios lo salvaba. Pues Dios dio a su propio Hijo salvado por sustitución, cada uno de nosotros. Dios dio a su propio Hijo y en sustitución por nosotros. Dios dio a su propio Hijo para que viviera igual que nosotros, para que muriera en lugar de nosotros, para que pagara en lugar de nosotros por el pecado nuestro, y así nos dio vida. Por eso Pablo llega a la conclusión, después del dilema de aún siendo regenerado, teniendo el pecado, morando el pecado en él llega a la conclusión: no hay condenación para los que están en Cristo, o sea, aquellos los cuales ha sido aplicada la obra completa y perfecta de Cristo Jesús. No hay condenación, dice el versículo 1 del capítulo 8, para los que están en Cristo Jesús. Y el método que usó Dios fue la sustitución. Lo vemos en el verso 3 muy claro. Dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo y así nos libró de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, además de ello, hemos sido equipados. Además de ser salvados, justificados, declarados justos, sin ninguna condenación, hemos sido equipados. ¿Equipados por quién? Equipados por el mismo Espíritu de Dios. Equipados por el mismo Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vino a equiparnos. A esos mismos que no tienen condenación, a esos mismos que han sido liberados. El Espíritu de Dios vino a ser morada junto con nosotros. Por eso Pablo clama en el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten cómo es un clamor del apóstol, más que dando un consejo escrito a los romanos. Pablo se adentra en esta verdad que está diciendo y él mismo se considera liberado. Él mismo habla desde el verso anterior, desde el capítulo anterior y verso 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues está hablando desde su propia experiencia y compartiendo con los creyentes. Luego dice: doy gracias a Dios por Jesucristo. Después de decir: pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, hablando personalmente, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ley que fue posible en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús,
esa ley que es posible porque Cristo Jesús vino y se hizo hombre y murió en lugar de nosotros, hizo posible que el espíritu de vida, el mismo espíritu de la creación, el mismo espíritu que dio vida en la creación, el mismo espíritu que vemos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu es el mismo que viene a ser morada con nosotros. Ese espíritu viene ahora a aplicar la obra de Cristo a nuestras vidas, pero además de eso, ese espíritu viene a estar en nosotros, estar con nosotros y a guiarnos a nosotros en todo el camino. Fíjense cómo Pablo habla de ese espíritu. En el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora, ese espíritu de Dios viene a estar con nosotros, mora con nosotros y nos guía. Nosotros andamos conforme a ese espíritu, a la guianza de ese espíritu. Se nota esta misma verdad en el versículo 9 cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. El espíritu de Dios mora en nosotros y nos guía. Vivimos ahora según Él y no según la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, estos que hemos sido los mismos que hemos sido salvados y hemos sido equipados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo, también hemos sido adoptados y ayudados. Y ahí la parte de la carta que nos ocupa más intensamente es esta segunda parte de adoptados y ayudados, y vamos a ver esa adopción y esa ayuda a partir del versículo 12, más específicamente a partir del versículo 14, pero con toda intención les leí desde el verso 12. Pues en el verso 12 Pablo hace como una conclusión y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, dice, ¿a quién somos deudores? Somos deudores al Espíritu, pues Él nos está equipando. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten ustedes que los que hacen morir las obras de la carne, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense, leyendo nuevamente el versículo 13 y 14 juntos, recuerden que esa separación entre versos es algo moderno, no formaba parte de la carta original. La carta era una carta simplemente sin números. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, sería: todos los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, estos son los que son guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, y esos son los mismos que son hijos de Dios. Notemos ahora que aquí encontramos una gran verdad ya manifestada. Nos están diciendo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y estos son los mismos que hacen morir las obras de la carne en ellos. Ahora, se introduce en el verso 14 por primera vez, por el momento, se introduce el término hijos de Dios. Y ese término hijo de Dios, nosotros quizás lo usamos mucho en el argot popular, se usa incluso hasta por los inconversos de manera indebida, y se hace pensar, o se puede llegar a pensar, que cualquiera es hijo de Dios porque como Dios creó a todo el mundo, pero nosotros sabemos que no es así. El Evangelio de Juan dice que a los que creen se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermano, nosotros tenemos que un poco mirar, atender a esta declaración y atenderla debidamente. A veces nosotros tenemos cosas delante y no las vemos, no apreciamos
pues no la miramos con la gratitud que debemos mirarlo. A veces tenemos regalos delante y nosotros no los apreciamos. Estamos codiciando cosas que no tenemos, que son menos apreciables debidamente que la que ya tenemos. Pues nosotros tenemos que apreciar debidamente este hecho, esta verdad gloriosa de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que apreciar la magnitud gloriosa de esta verdad. Y cuando nosotros meditamos en ello, nosotros tenemos que pensar que nosotros hemos pasado de enemigos a perdonados. Fíjense, de enemigos, éramos enemigos de Dios. En el versículo aquí nosotros tenemos un verso que nos habla de esa enemistad. El versículo 7 del capítulo 8 mismo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hermano, en esa condición estábamos todos nosotros. Nosotros éramos igual que todos los seres humanos, enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos totalmente en la carne. Nosotros éramos solo hijos de Adán. Y no podíamos agradar a Dios, porque no nos podíamos sujetar a su ley. Nosotros éramos enemigos de Dios. Hay muchas porciones de la Biblia que hablan de esto, pero no hay tiempo para hacer mención de todo ello. Pero nosotros de enemigos pasamos a ser perdonados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por medio de nosotros, para favor de nosotros. Pero de perdonados, no nos quedamos ahí. Pasamos a ser adoptados como hijos. Miren lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que de ser enemigos del mismo Dios, pasamos a ser alguien a los cuales Él perdonó. Y perfectamente Dios nos pudo dejar ahí, en perdonados simplemente. Y eso hubiera sido mucho. Hubiera sido mucho ya, pero Dios no se quedó ahí. No solo nos perdonó, sino que también nos adoptó como hijos. Nos adoptó como hijos. Nosotros tenemos que mirar a esa verdad gloriosa con asombro, con gratitud, con adoración. Miren el énfasis de Juan. Cuando Juan, ayer mientras leíamos este texto en la adoración familiar, mi hijo decía: ahí estás leyendo Primera de Juan, al seguro. Yo, no estoy leyendo Primera de Juan. Es que estoy leyendo Romanos, un pasaje que es similar a Primera de Juan. Pero miren cómo lo dice Juan en su primera carta. Mirad, Primera de Juan capítulo 3, verso 1 es lo que voy a leer. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Noten la palabra, noten la admiración y el énfasis y la entonación de Juan. Juan dice: mirad, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, atiendan debidamente a esto. Dios nos ha amado de tal manera que nos ha llamado hijos suyos. Hijos. No primos, no sobrinos. No parientes, no perdonados solamente por Él, hijos. Hermano, a nadie se ama más que a un hijo. Y los que somos padres podemos saber de eso. Imagínense, el mismo Jesús nos dijo que nosotros podíamos llamar a Dios Padre. Él nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando Juan dice: mirad, nos está diciendo: contemplen esto. Porque no somos dados a mirar esto. Porque somos dados a olvidarlo, a no apreciarlo, a no detallar en esa verdad, a no meditar en esa gran verdad. Mirad. Hermano, eso es similar al texto que leíamos al comienzo, cuando comenzamos este culto, leyendo el Salmo 133, el cual leí con toda intención. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces nosotros no apreciamos esa gran bendición que es estar juntos en armonía, adorando a Dios. Y la Escritura nos exhorta a que nosotros miremos atentamente a eso. Que nosotros nos esforcemos en mirar
y contemplar la bendición de estar juntos en armonía, adorando y glorificando a Dios. Tenemos que mirar eso, tenemos que meditar en ello y valorarlo y apreciarlo. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados nada más y nada menos que hijos de Dios. No hijos del dueño de Facebook y WhatsApp y todo lo demás que no sé ni su nombre, disculpen mi ignorancia. No hijos de alguien multimillonario, no, hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero además, vamos a ver esta verdad declarada como una doctrina fundamental en nuestra confesión de fe. Ustedes saben que nuestra confesión de fe habla de esa adopción de nosotros como hijos y lo declara dentro de sus 32 capítulos. Nuestra confesión dedica un capítulo con al menos un párrafo sobre esta verdad doctrinal, que es necesaria. Cuando está dentro de las 32 doctrinas fundamentales en una confesión de fe, es porque es una doctrina fundamental, es una doctrina primordial, importante, que nosotros debemos considerar, que debemos tener en cuenta y que debemos apreciar. En otras palabras, que debemos mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad a esta doctrina con atención. Nuestra confesión de fe, en el único capítulo de en un único párrafo de este capítulo, dice: a todos aquellos que son justificados, a todos, no a algunos de los justificados, sino a todos, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Dios se dignó, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar: Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Eso dice nuestra confesión de fe. Lo tiene en cuenta como una doctrina fundamental. Ahora bien, vamos a ver algunos de los beneficios de esa adopción. Solo algunos, no todos, pero vamos a ver algunos de los beneficios que son mencionados aquí por el apóstol Pablo. Pues Pablo comienza a dar un pequeño, no exhaustivo, sino pequeño listado de los beneficios de la adopción. En primer lugar, los adoptados, los romanos creyentes, los colombinos creyentes y todos los creyentes justificados en el mundo, todos los justificados en el mundo, todos estos son adoptados como hijos, y el ser adoptados como hijos les da el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uno de los beneficios de la adopción es el ser guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados. Miren, cuando la Escritura dice que somos guiados, yo creo con todo mi corazón que no está hablando de un momento específico en la vida. O sea, algunos consideran que la guianza del Espíritu es en cierto momento, en todos los años de tu vida, en ciertos momentos en los que recibimos una mayor luz para hacer determinadas cosas. Como por ejemplo, estábamos orando y sentimos una carga poderosa a orar por cierto hermano y salimos de la oración directo a casa de cierto hermano y resulta que ese hermano realmente necesitaba grandemente de nuestra presencia, exhortación, palabras del Señor, oración quizás con Él, ayuda monetaria, etc. Y encontramos que eso fue así, y que la carga que Dios puso en nuestro espíritu era real,
y dijimos, realmente soy guiado por el Espíritu Santo. No creo que la guianza que aquí habla, ni yo ni ninguno de los teólogos serios, considera que de esa guianza está hablando Pablo o Dios por medio de Pablo a los romanos, sino que los hijos de Dios son guiados en todo momento. Y fíjense específicamente, si de algo está hablando, es de su lucha contra sus pecados, lo cual es el mayor de sus dilemas. Pues Pablo lo dice hablando acerca del auxilio que el Espíritu hace al creyente al capacitarlo para hacer morir las obras de la carne en su vida. Y le dice, nosotros somos guiados, hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún mientras dormimos, el Espíritu Santo es nuestra guía. En todo momento, con cada detalle, con cada cosa supuestamente insignificante, el Espíritu de Dios nos guía. Y ese es uno de los beneficios de ser hijo de Dios. Él nos ha dado su Espíritu. Jesús lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No un día para mostrarnos algo extraordinario, no, sino todos los días. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es nuestro guía. Por eso es que nosotros permanecemos en Él. Por eso somos firmes, por eso estamos seguros, por la obra de Él en nosotros. Otro de los beneficios de la adopción son que somos acercados por el Espíritu, por ese Espíritu que es el Espíritu de adopción a Dios. Somos acercados a Dios con toda confianza y con una confianza paternal. Este es otro de los beneficios. Somos acercados por el Espíritu de adopción a Dios Padre y nos acercamos a Él con una confianza que solo un hijo de Dios adoptado por Dios goza. Ningún inconverso puede acercarse a Dios con tal confianza. No cuenta con tal confianza. Esa confianza es típica solo de los hijos de Dios. Notemos cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La traducción de eso, de esa expresión, Abba Padre, la palabra Abba es la palabra Padre, pero en arameo. De hecho, es usada por los apóstoles, pues vieron que Jesús la enseñó o la usó con frecuencia. Él usó la palabra Abba para hablar de su Padre, de Dios como su Padre, y ellos después usaron la palabra también Abba, que es así mismo, se pronuncia así mismo, y así la tenemos aquí, que se traduce como Padre. Y la palabra Padre que encontramos ahí en español es la palabra pater en griego, que es Padre. Entonces tenemos Padre dos veces, en hebreo y en griego. Y por supuesto ahora traducido al español, del griego al español. Entonces tenemos aquí que solo por el espíritu de adopción nosotros clamamos a Dios, Abba, Padre. Nosotros podemos decirle a Dios como Jesús le dijo, Padre. Nosotros podemos, y lo hacemos con confianza, pues la fe que tenemos en Él nos capacita. Y nosotros sabemos que esa fe viene por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es quien nos da la seguridad de que Dios es nuestro Padre. Nosotros así podemos, por eso es que con toda seguridad nos acercamos a Dios y le hablamos y le decimos Padre. Otro de los beneficios de la adopción es que el Espíritu Santo les da testimonio a cada hijo de Dios de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios ministra, da testimonio, nos habla y nos dice, nos atestigua de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Un hijo de Dios goza de eso. Goza de ese beneficio. Ese beneficio le da seguridad, tranquilidad, paz. Goza del privilegio de que el mismo Espíritu
nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por otro lado, otro beneficio es que somos herederos de Dios, de la misma herencia que Cristo. Fíjense, nosotros decirnos somos hijos de Dios y a la vez decir somos hermanos de Cristo en alguna manera. Entonces, nosotros estamos aquí hablando y por lo tanto podemos considerarnos y se nos recuerda que uno de los beneficios que tenemos es que nosotros somos herederos de Dios. Dice el apóstol Pablo que más y lo resalta con la frase y coherederos con Cristo. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notemos nosotros que tenemos una herencia, y ahorita mencionábamos un hombre muy rico, ¿verdad? El dueño de Facebook, el dueño de WhatsApp y quizás otras, Instagram y demás. Entonces nosotros tenemos aquí un hombre muy rico, que quizás no sabe qué hacer con sus riquezas, que cualquiera quizás quisiera ser heredero de él, pero nosotros no somos herederos de él. No somos herederos de tan poco. Somos herederos de Dios. Herederos de Dios. ¿De qué te quejas? ¿De qué situación económica te quejas? ¿De qué escasez? ¿De qué virus? ¿De qué pandemia? ¿De qué libertad, falta de libertad te quejas? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice Pablo, todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo, sea la vida, la muerte, todo es nuestro. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Dónde está tu queja? ¿Cuál es el problema? Somos herederos de Dios y coherederos. Juntamente con Cristo heredamos todo. Ese es otro de los beneficios de la adopción. Habiendo visto estos beneficios, vamos a ver ahora algunas verdades a considerar sobre la adopción. Algunas verdades que regulan los beneficios también. Podemos llamarle también algunas aclaraciones sobre los beneficios de la herencia. Y ya tenemos en el verso 17, la segunda parte del verso 17, una aclaración muy necesaria. Tenemos que ver algunas de esas verdades a considerar muy necesarias. La primera verdad que debemos considerar es que el ser herederos de Cristo o ser herederos de Dios y ser hijos de Dios en sentido general no quiere decir que ya no pasemos por ninguna aflicción. Ser hijos de Dios y herederos y tener el Espíritu guiándonos y todo lo demás, no quiere decir eso, que nosotros no pasemos por ninguna aflicción. Pues encontramos ya en el verso 17 que se nos dice que somos herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tenemos que sí, es verdad, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, nos guía contra el pecado. El Espíritu de Dios es el Espíritu de adopción que nos lleva con seguridad al Padre, pero eso no quiere decir, y nosotros tenemos que aclararlo, y Pablo nos lo aclara a nosotros y a los romanos, que nosotros no vamos a padecer ninguna aflicción ni ninguna necesidad, pues nos aclara que nosotros somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. En otras palabras, todos los que son herederos de alguna manera van a vivir lo mismo que Cristo. Si Cristo padeció aflicciones, nosotros no debemos esperar menos. Si Cristo a través de la cruz llegó a la gloria, no pensemos que nosotros no merecemos una cruz igual. Hermano, Dios no tiene por qué aflojar sus métodos.
ni cambiar sus métodos, ni cambiar sus maneras y sus formas. A veces nosotros queremos gloria aquí y gloria en el cielo, pero a Dios le ha placido que nosotros vivamos aflicción aquí y gloria en el cielo. A Dios le ha placido que el medio sea enseñarnos por medio de aflicciones, conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Dios pudo perfectamente venir a hacer que su Hijo viniera una sola vez, y salvar a todos los que Él quiso salvar, o salvar a todos los seres humanos, y que viniera la gloria y ya. Pero a Él le ha placido que su Hijo viniera, estableciera su reino, salvara a muchos, que ese reino estuviera establecido, pero no plenamente, Él ascender al cielo, hacer algunas obras por medio de sus hijos, completar su obra, completar su pueblo por medio de la predicación de sus hijos, no de los ángeles, ni del mismo Cristo aquí, sino de sus otros hijos, que sus hijos pasaran aflicciones. Y luego Él venir y llevar su reino a la consumación. Pero por el momento, aunque somos herederos de Dios, aunque somos hijos de Dios, aunque somos guiados por el Espíritu de Dios, no podemos negar que también van a haber aflicciones, como las que vivió Cristo. Similares, aflicciones contra el pecado, contra el diablo, contra la maldad de este mundo. Aflicciones típicas de este mundo, como pasar hambre o estar enfermo o pasar por cualquier necesidad. ¿Son solo los inconversos los que tienen o pueden ser contagiados por la COVID? No, también los cristianos. ¿Solo los inconversos se pueden morir? No, también los cristianos pueden morir. Solo que para ellos es sinónimo de condenación y para nosotros es sinónimo de libertad y de estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero también morimos, también enfermamos, también tenemos escasez económica, también podemos sufrir una enfermedad. Nosotros no podemos olvidar, y esta es una verdad a considerar, que ya que somos hijos de Dios, no tenemos ninguna aflicción. No podemos olvidar que aflicciones vendrán también a los hijos de Dios. Pablo también les aclara una verdad a los romanos y nosotros debemos tenerla en cuenta. Y es que la adopción es una realidad que ha de manifestarse plenamente en la segunda venida de nuestro Salvador. O sea, la adopción es una realidad, pero se va a manifestar plenamente, completamente, totalmente cuando el Señor venga otra vez. Eso es una verdad que nosotros debemos tener en cuenta. La adopción es una realidad que ya nosotros podemos gozar, que ya podemos disfrutar, que debemos mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero es una verdad que va a llegar a su pleno desarrollo y establecimiento cuando el Señor venga otra vez. Y esto Pablo lo hace dándonos ejemplos y usando figuras literarias, presopopeyas. Los que estudiaron la figura y se acuerdan de literatura, nosotros estudiamos esa expresión literaria allí, esa figura literaria en español literatura, la presopopeya o la personificación de las cosas no personificadas o no animadas o inanimadas. Miren cómo Pablo comienza a detallar con un ejemplo, el ejemplo de la creación, el hecho de que los cristianos todavía no gozan, no están en la plenitud de esa adopción como hijos. Y les dice a partir del versículo, más específicamente el versículo 19. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí Pablo les está diciendo, hoy tenemos aflicciones y nosotros tenemos que estar claros de eso, pero un día vamos a gozar plenamente de gloria plena, pero aquí vamos a tener aflicciones. Ahora, a partir del verso 19, él dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar
la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es esto que la creación tiene un anhelo ardiente? ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice la creación? Bueno, se está refiriendo a la creación exceptuando al ser humano. Está refiriéndose a los animales, las plantas, el sol, las estrellas, toda la creación. Dice el apóstol Pablo que tiene un anhelo ardiente. Y allí donde está la figura literaria, pues como el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los árboles, las montañas, el mar, los peces, los animales terrestres, las aves, cómo ellos tienen un anhelo ardiente. Bueno, en cierta manera tienen un anhelo ardiente según el apóstol Pablo, y ese anhelo ardiente es esperar a que se manifiesten. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. La creación, usted y yo sabemos que después del pecado de Adán y Eva, del pecado de nuestros representantes, de nuestros padres, después de eso la creación también fue maldecida. Nosotros sabemos que a partir de allí la tierra comenzó a producir hierba, fue maldita la tierra, a partir de ahí Adán tuvo que sudar para poder cosechar. Nosotros sabemos por textos de las Escrituras que se avecina un tiempo donde el cordero y el león estarán juntos, etc. Se nos habla en cierta manera de esto. No sabemos, ni podemos filosofiar, ni imaginar más de lo que nosotros debemos imaginar. Lo que sí es cierto es que la creación que nosotros estamos mirando hoy no es la creación en su origen, ni es la creación como será cuando tengamos cielos nuevos y tierra nueva. No se ponga a fantasear ahora qué animales estarán y cuáles no estarán, qué plantas estarán y cuáles no estarán. No es nuestro deber aquí. Lo que sí es cierto es que en cierta manera, la creación cambiará. Cambiará de tal manera que espera, en cierta manera podemos hablar, si ella pudiera esperar, si ella pudiera tener un deseo ardiente, lo está. Dice Martin Lloyd-Jones que hay los estados del año, que la primavera a veces es como un renacer o un intento de volver a empezar bien después del invierno. Dicen, pero cuando pasa el tiempo, viene el otoño y luego viene el invierno otra vez y la naturaleza queda con el deseo de ser lo que quisiera ser. Pues quizás un día será la tierra una eterna primavera, pero por el momento vemos que vuelve al invierno y vuelve al invierno y vuelve al invierno y a la sequía y a la muerte. Nosotros vemos aquí que los hijos de Dios deben esperar hasta la manifestación de ese tiempo. Pues si la creación espera, ¿cuánto más ellos? Pablo sigue diciendo, hablando de la creación, en el verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Indudablemente depende de su creador. Y dice que está, noten los términos, sujetada a vanidad. En cierta manera, la creación no logra hacer aquello, no logra llenar la expectativa. Se queda vana. Y sigue diciendo, porque también la creación misma será liberada. Si será liberada es porque hoy está encadenada. Será liberada de la esclavitud de corrupción. En esta condición está la creación en cierta manera. Y será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten cómo habla el apóstol acerca de la condición en la que llegará la creación. Al igual que los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ustedes piensan que el coronavirus qué cosa es? ¿Es fruto de una libertad gloriosa o es fruto de una creación que está encadenada, que está sujeta, que no tiene libertad y que más bien está sujeta a vanidad? Dice verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense,
Nosotros sabemos que las mujeres, cuando están con dolores de parto, están a punto de parir. Y cuando están con dolores de parto, nosotros también sabemos por la experiencia ya, que una vez que paren, la mujer dicen que ya, inmediatamente cesó el dolor. O sea, es un dolor horrible hasta que conciben. Inmediatamente que conciben, se acabó el dolor. Se acabó el dolor. Es algo que parece inexplicable. Como me duele tanto ahora y después de buenas a primeras ya no duele más. Bueno, los dolores de parto hablan de algo que está por venir. Y algo que está por venir y será una buena noticia. Y Pablo dice que el dolor de la creación es un dolor como de parto. Está ahora con dolores de parto hasta que nazca, hasta que llegue ese momento de concebir y de una excelente noticia. Pues así está la creación, con ese dolor, porque quiere acabar de parir. Quiere acabar de parir y de dar y que se manifieste esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esa condición está la creación, con todas estas presopopeyas, con todas estas personificaciones de la creación. Pablo le asegura a los creyentes que la adopción es una realidad, pero que será manifiesta un día en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo sigue diciendo y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo verdadero creyente, por supuesto, tiene las primicias del Espíritu. ¿Qué cosas son las primicias? Nosotros sabemos de la palabra primicia por algo que ocurría en el Antiguo Testamento, que todos los que cosechaban llevaban primicias para adorar a Dios. Los primeros frutos que cosechaban los llevaban y los ofrendaban. Bien, nosotros tenemos las primicias del Espíritu y nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero el Espíritu de Dios solo como primicia, solo como una pequeña lluvia del Espíritu, pero que un día será un torrencial en nosotros. Nosotros tenemos solo los primeros frutos del Espíritu en nosotros, pero un día tendremos todos los frutos abundantes del Espíritu en nosotros. Si hoy nosotros por el Espíritu tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, y eso solo como una llovizna, ¿cómo será cuando nosotros tengamos los frutos torrenciales del Espíritu en nosotros? Esas primicias del Espíritu, ya son cosas del cielo, ya son frutos del cielo. Esos frutos que nosotros gozamos del cielo ya nos hacen gemir, nos hacen decir hasta cuándo estaremos aquí y cuándo tendremos ya la plenitud de estar en el cielo por los siglos de los siglos, gozando del torrencial y de la abundancia del Espíritu. ¿Cuándo será eso? Por eso gemimos también dentro de nosotros mismos, anhelando ese día, anhelando la manifestación de nuestro Señor. Y Pablo sigue así los versos 24 y 25 hablando de esa esperanza. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, indudablemente nosotros no vemos aquello, solo lo esperamos. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros seguimos aquí capacitados por el Espíritu, teniendo fe, teniendo esperanza y confianza, y así lo aguardamos. Pero así Pablo les está aclarando a todos los creyentes que ser adoptados como hijos, ser hijos de Dios, no quiere decir que no tengamos que seguir esperando y que no tengamos todavía algún gemido que hacer por esa plenitud. Ahora, note también cómo en primera de Juan dice de la misma manera. Juan dice en el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros como hijos de Dios, como herederos de Dios, tenemos que
entender esa verdad, pero esa verdad no será plena, total, hasta un día. Y mientras no ocurra, pues nosotros vamos a tener que gemir, que esperar. Además de hijos, además de adoptados como hijos, nosotros somos también ayudados. Ayudados en gran manera y ayudados nada más y nada menos que por quién. Les decía al principio que habían motivos o que tenían motivos los romanos para quejarse, que nosotros tenemos muchos motivos, pero que realmente cuando sopesamos los motivos de queja con las bendiciones que gozamos, pues vamos a ver si tenemos o no tenemos motivo. Pues hemos demostrado que hemos sido salvados, hemos demostrado que hemos sido equipados por el Espíritu, hemos demostrado que hemos sido adoptados por Dios como hijos amados, aunque esto signifique que, o no signifique que ya no tengamos ningún problema, sino que significa que somos adoptados, pero un día vamos a ver esa adopción de manera plena y total. Pero además de adoptados, somos ayudados. Y miren por quién. Dice el versículo 26 y 27 con los cuales vamos a terminar. Y de igual manera, o sea, de igual manera que hemos sido adoptados, de igual manera que hemos sido equipados, de igual manera que hemos sido salvados, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, noten aquí conmigo qué gloriosa verdad. Dios nos ha salvado, nos ha justificado en Cristo Jesús, aplicando el método de sustitución. Él puso a su Hijo en lugar de nosotros y los pecados de nosotros los puso en el lugar de Él. Él nos equipa con su Espíritu Santo, nos trae, hace que su Espíritu venga a morar en nosotros y nos guíe a toda verdad. Pero además nos adopta como hijos. Pero encima de eso, nos ayuda, incluso en nuestras responsabilidades como hijos, nos ayuda también por su Espíritu. ¿Cuál es la responsabilidad mayor, quizás, que tiene un creyente hoy? Puede ser resumida por muchos creyentes como la oración. Orar a Dios, reconocer tu necesidad, reconocer tu debilidad y acudir a Dios y pedirle a Dios. Bueno, en esa responsabilidad tuya mayor, Dios te ayuda también. Dios te asiste porque Él sabe tu debilidad. Él sabe que tú y yo, aun cuando somos hijos, regenerados, guiados por el Espíritu de Dios, Él sabe que aún mora la naturaleza pecaminosa en nosotros y que somos débiles aún para orar. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo nos ayuda también con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos capacita para nosotros orar debidamente. Es lo que dice el apóstol Pablo. Miren quién nos ayuda. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero ¿en qué nos ayuda? En nuestra mayor responsabilidad, en nuestras oraciones, Él nos ayuda. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, lo que nosotros vamos a pedir, en lo que nosotros debemos orar, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él intercede por nosotros. Qué gemidos, los que el Espíritu Santo hace. Notemos los gemidos. La creación gime con dolores de parto porque sea manifestada esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu y queremos ya no solo las primicias, sino todos los frutos del Espíritu estar en gloria.
el Espíritu Santo también gime con nosotros. Noten que no estamos solos en los gemidos. La creación gime junto con nosotros. El Espíritu de Dios gime junto con nosotros. Así que sigamos gimiendo, pero también adorando y glorificando a nuestro Dios. Puede que muchas aflicciones nos rodeen, siendo con toda seguridad la mayor de ellas el pecado que aún está en nosotros, ese pecado del cual nos habla el capítulo 7, ese que permanece en nosotros y que lucha constantemente contra nosotros. Pero debemos más que esto, mirar a las verdades gloriosas que nos abrazan. Estas son verdades gloriosas que nos abrazan. Esas verdades que Pablo les menciona a los cristianos en Roma y que también nos está recordando a nosotros. Hemos sido justificados ya, declarados justos. No hay condenación para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero también hemos sido equipados por el mismo Espíritu de Dios. Pero además, por si fuera poco, hemos sido adoptados como hijos de Dios y somos ayudados por el Espíritu Santo. Aún en nuestros deberes y en nuestras responsabilidades somos ayudados. O sea, en nuestras oraciones somos ayudados. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a ustedes? ¿Qué les puedo decir a los que estamos seguros, salvados, equipados, adoptados, ayudados? ¿Qué les puedo decir? No hay motivos para quejas. Hay motivos para dar gloria, para adorar. Tenemos que mirar allí. Mirar a cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí es donde tenemos que mirar. ¿Y qué puedo decir a los que no gozan de la dicha de la justificación y por lo tanto de la adopción, ni de la ayuda, ni del equipamiento del Espíritu? No puedo decirles otra cosa que miren al hecho de que si no son hijos de Dios, entonces son enemigos. Son enemigos de Dios. Y sin embargo, mi oración es que envidien, en cierta manera, esta condición en la que estamos nosotros y que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es mi oración. Y nosotros tenemos que recordarles a ellos que las puertas aún están abiertas, que Jesús todavía dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si aquí tú estás y necesitas también arrepentimiento y fe, recuerda que Jesús una vez más te dice que Él está tocando a la puerta y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él contigo. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por recordarnos tan gloriosas verdades. Gracias porque hemos sido salvados, justificados, hemos sido equipados, adoptados como hijos y también ayudados somos todo el tiempo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús.